Sejam todos muito Sean bem-vindos todos a mais muy uma bienvenidos transmissão do Instituto a una Vida para transmisión Todos. más del Instituto Tema Vida geral, para Todos. a palavra da vida, Tema general, comunhão la da palabra de la vida, e pedras la comunión de la vida y piedras vivas para la edificación. epístolas de Pedro. Estamos en las Mensagem epístolas de número Pedro. 18, Mensaje número marido y 18. mulher, herdeiros Marido da y mesma mujer, graça de vida. herederos de la Leitura da Bíblia, misma 1 Pedro, gracia de capítulo vida. 3, versículos Lectura de la Biblia primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 Nós estamos dentro do al contexto 12. em que o apóstolo Pedro Nosotros estamos dentro del contexto en que el apóstol Pedro, revelado él nos ha revelado que mudamos bruscamente de todos vida quando nosotros recebemos a semente cambiamos incorruptível. bruscamente de vida cuando recibimos la semilla incorruptible. Regenerado. Esto quiere decir cuando nosotros fuimos regenerados. Cuando nosotros creímos en el Señor E Jesús, essa vida nova, obtuvimos una nueva vida. Y esta nueva vida a semente divina, es la misma semilla de Dios, la semilla divina que fue plantada en nuestro corazón. várias vezes Ya hemos hablado varias veces que el corazón del hombre es la tierra receber a que semente sería fértil e ali para recibir la semilla de vida y allí crecer portanto, y hasta fructificar. a vida cristã Por tanto, não é la vida cristiana meramente no uma es vida meramente comportamento una vida cristão. de comportamientos cristianos Muitos cristãos por medio de pensam reglas uma vez cristianas. Muchos creem em cristianos Jesus, piensan eles que não podem mais una vez que viver ellos creyeron en como Jesús, antes. ellos ya no pueden Então, más eles vivir como têm vivían a antes. Bíblia Entonces, como a regra, ellos livro de regras de tienen la Biblia como la regla, como un libro de reglas de conducta, el cual les enseña cómo debe conducirse de ahí en adelante. Pero hermanos, el hermano Pedro, nuestro apóstol Pedro, él deja claro que no es meramente un cambio de comportamiento por medio de enseñanzas hasta aún bíblicas, sino es la nueva vida que un cristiano recibió de Dios, la semilla divina. Esta regeneración, el nuevo nacimiento, es el que hace toda la diferencia. Nosotros comenzamos a vivir una vida de acuerdo con la vida de Dios. Es por causa de este cambio de vida. No es porque nosotros fuimos colocados del hall de miembros de una iglesia, es que nosotros comenzamos a conducirnos mejor. No, es porque recibimos esta nueva vida y esta semilla que está dentro de nosotros. Cuando crece, ella nos conduce, nos lleva a vivir de acuerdo con esta vida nueva que hoy está en nosotros. Y nosotros, por eso que Pedro, en el capítulo 1 de su primera epístola, él dice, versículo 22, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Nuestro cambio de vida vino cuando nosotros obedecemos a la verdad. Nuestra obediencia a la verdad hace toda la diferencia. Entonces no es meramente cambiar el comportamiento exterior, sino por nuestra obediencia a la verdad, la palabra de la vida que nosotros estamos recibiendo en la vida de la iglesia, ella, a través de la circulación de la vida, de la inmersión en la palabra, nuestros adolescentes haciendo transcripciones de la palabra, durmiendo con Dios, despertándose con Dios, inmergiendo toda su vida en la palabra,
hace con que nosotros obedezcamos a la verdad. Y esta obediencia a la verdad cambia nuestra vida. Esta obediencia a la verdad hace con que la nueva vida que recibimos, que es la vida de Dios, la vida eterna, ella pasa a comandar mi vida. Y la primer señal, el resultado de vivir por esta vida, vivir por la obediencia a la palabra, a la verdad, yo comienzo a amar a mis hermanos, amarnos unos a los otros. Esta es una señal fuerte del resultado de quien obedece la palabra. De nosotros amamos ardientemente, con un amor fraternal no fingido unos a los otros. Y el versículo 23 dice, siendo renacidos, aquí es nacido de nuevo. Nosotros recibimos una nueva vida por el nuevo nacimiento. Fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Muy bien. Bueno, yo voy directo para ganar más tiempo. Yo voy a ir al capítulo 2, versículo 11, que es el tema del mensaje pasado. Allí dice así: amado, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eu quero começar por aqui. Existe uma guerra. Aqui diz as paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Eu quero dizer para vocês que a nossa alma, onde está o nosso coração, é um campo de batalha, de disputa entre Deus e o diabo. Deus quer o nosso coração para Ele poder semear a sua semente do reino e ali ser cultivada, crescer e, através do leite genuíno da palavra, essa vida possa crescer e Deus fazer a sua vontade. y Dios hacer su voluntad. Esto quiere decir establecer el reino de Cristo aquí en la tierra a través de la semilla en nuestro corazón. El enemigo de Dios, el diablo, también sabe esto. Él disputa nuestro corazón con Dios. Ele ocupa com quê? Él ocupa ¿con qué? Com a Él arma que ele tem ocupa, para ocupar o lo nosso ocupa coração. con el arma que Él tiene para ocupar nuestro corazón. Hermanos, es el mundo, el mundo. Esto está en Vamos dar uma olhada. 1 Juan capítulo 2. Vamos a ver allí. 1 João capítulo 2. 1 Juan capítulo 2, Não ameis versículo o mundo, 15. nem as coisas No que améis há al mundo ni las Se cosas que alguém están en amar el o mundo. o amor do Si Pai alguno ama al mundo, neles. el amor Se del entendeu? Padre O no coração está en él. É onde, né, há essa grande disputa. Satanás usa o mundo para ocupar nosso coração, e se o mundo for, se o coração nosso for ocupado pelo mundo, o amor de Deus não pode estar lá. Deus o coração não pode ser ocupado por duas coisas. No, el corazón no puede ser ocupado por dos cosas, o por el mundo o por el amor del Padre. Por tanto, hermanos, usted es quien elige, escoge. Sin embargo, O mundo, el enemigo de Dios es muy sutil. né, El mundo através de quê? ocupa Do su versículo corazón 16, porque tudo que há no mundo, a través de concupiscência da versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. coração, Entonces el mundo quiere ocupar su corazón. se você
Si usted es de aquellos que aman la concupiscencia de la carne, esto es, el mundo regido por la lascivia, por la sensualidad, por la prostitución, por el deseo carnal, entonces el mundo tiene un departamento que le ofrece a usted y usted ocupa toda su vida en ese departamento. Pero si usted es un poco más refinado, usted no cae en esas cosas, pero usted es un poco más refinado, Satanás sabe que usted puede ser víctima de la concupiscencia de los ojos. Ustedes saben que todo lo que los ojos ven, el corazón siente. Entonces, el secreto de la propaganda, de la publicidad en este mundo, hermanos, es a través del efecto visual, ¿no es así? Todo efecto visual es para atraer sus ojos. Y sus ojos es la ventana, una puerta abierta para la concupiscencia de los ojos. Ahí hay un automóvil completo, lindo y atrayente para usted, o para las mujeres, la moda, o cosmético, estética, sea lo que fuere. La necesidad de la supervivencia, ansiedad por las responsabilidades de su vida cotidiana, terminan haciendo con que usted ocupe su corazón con estas cosas del mundo. Y también nosotros tenemos la soberbia de la vida. Son aquellos que ya alcanzaron prosperidad, aquellos que ya alcanzaron poder. Ellos se enorgullecen, viven una vida llena de arrogancias, pero también no les lleva a nada. Cuando mueren también termina todo. Por tanto, hermanos, lo que el mundo intenta hacer con su alma es mostrar a su alma de que el mundo ofrece todo lo que su alma necesita para su satisfacción. ¿Es así o no? No es así que el mundo le engaña a usted. Es una ilusión. Y usted va detrás de eso corriendo de una cosa y no le satisface. Y ahí corre después de otra cosa y no le satisface. Y corre detrás de la tercera cosa y no le satisface. Y usted vive toda su vida corriendo detrás de las cosas que el mundo le ofrece y al final no hay satisfacción. Hermanos, lo único que satisface aún es la palabra de Dios. Por eso el mundo pasa igual que su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece eternamente, para siempre. Antes de entrar en la cuestión de la vida conyugal, yo quiero mostrarles a ustedes que el principio es el mismo, porque nosotros terminamos de hablar de la vida en el capítulo 2, versículo 11, hasta el final del capítulo 2, nosotros hablamos de cómo nosotros debemos vivir cumpliendo nuestro deber como ciudadanos, nuestro deber social. Aquí habla sometiéndose a las instituciones humanas que Dios es quien permitió que estas instituciones fuesen instituidas. Y hoy es el día de las elecciones municipales. Entonces, aquello que fue instituido, nosotros estamos sujetos a las instituciones humanas. Pero todo esto, hermanos, es para que nosotros aprendamos a vivir una vida de siervos del Señor. Y dentro de este contexto, yo voy a usar la inmersión de hoy para introducir en el mensaje de hoy. El mensaje de la semana pasada, cuando llega el día domingo, aquí habla así. Ítem 1. El plan de Dios es dar vida eterna al hombre por medio del espíritu humano
y así alimentar su alma, satisfaciéndole todas las necesidades de su ser tripartito. Solo Dios, por medio de su palabra, es capaz de satisfacer al hombre. El enemigo de Dios quiere ocupar su corazón, engañándole a usted con las cosas del mundo, ofreciéndole el engaño de que usted puede satisfacerse con lo que es ofrecido en este mundo. Y nada de este mundo puede satisfacerlo, nada. Usted puede ver que en el libro de Eclesiastés, el rey Salomón, él dice que él probó todos los tipos de placeres que puede el mundo ofrecer al hombre. Él al final llegó a la conclusión: todo es vanidad. Todo no pasa de vanidad debajo del sol. Debajo del sol no hay ninguna novedad. Es vacío. Esta búsqueda es vacía por la satisfacción de nuestra alma. Hermanos, solo Dios puede satisfacer nuestra alma. Ítem 2. Sin el cuidado de Dios, el alma del hombre es la que más sufre. La lucha por la supervivencia, las presiones psicológicas para obtener el sustento, las responsabilidades sociales y familiares hacen al hombre sucumbir y vivir como oveja sin pastor. Hermanos, en esta búsqueda frenética por la satisfacción del alma del hombre, esta búsqueda en el mundo, hermanos, al final, el hombre solo obtiene fatiga y cansancio, no alcanza la satisfacción de su alma. Ítem 3. La vida humana es como la hierba frágil y efímera. Debemos vivir para lo que es eterno, proveyéndonos de la palabra. La satisfacción que recibimos por su suministro es eterna. La palabra profética que nos llega todos los días es la que nos suplirá. Hermanos, quien realmente va a suplir la satisfacción del alma es la palabra de Dios. Usted puede dar vueltas y vueltas y usted al final va a caer en esta misma verdad. Usted puede intentar buscar satisfacción en las cosas del mundo y al final usted va a ver que nada va a satisfacer su alma. Solamente la palabra de Dios, que Él está hablando cada día con su iglesia, nos da dirección y también satisface nuestra alma. Entonces vamos a entrar en el capítulo 3. Nosotros vamos a abordar del versículo 1 al 12 de 1 Pedro. Entonces vamos allí. El contexto comienza en verdad en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, donde Pedro exhorta a los peregrinos y forasteros a tener un procedimiento ejemplar en medio en que vivían. Para los hermanos que no acompañaron esta serie de mensajes, Pedro escribe a los judíos que creyeron en el Señor Jesús, pero que están fuera de Judea, están esparcidos por las naciones gentiles, y Pedro, él dice a estos hermanos nuestros judíos que son peregrinos, extranjeros en sus ciudades, pero ellos deben tener un procedimiento ejemplar en medio del pueblo en que ellos viven. Allí también la cuestión del matrimonio también es una especie de un procedimiento que muestra si usted vive por la vida de Dios o usted no vive por la vida de Dios. Vamos a ver. Yo creo que aquí dice así. Capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra
por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hermanos, yo quiero llamar la atención aquí a si su marido aún no obedece a la palabra. Presten atención en esto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la mujer, la esposa, obedece a la palabra. ¿Estoy en lo correcto o no? Si su marido aún no creyó en el Señor Jesús y aún no obedece a la palabra, sea el ganado sin ninguna palabra por medio de su procedimiento. Entonces, aquí implica que la esposa es aquella que creyó en el Señor Jesús y no solo creyó en el Señor Jesús, ella obedece a la palabra. Hermanos, esto es muy importante que yo lo mencione. ¿Por qué? Porque vamos a ver en este contexto, 1 Pedro 1, versículo 22, yo les leí a ustedes, yo les llamé la atención en esto. Habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad. Entonces, lo que hace que usted tenga realmente un procedimiento que es ejemplar en medio de las personas es su obediencia a la verdad. Si no, usted sería como cualquier gentil, cualquier persona incrédula. No hace ninguna diferencia aunque usted haya creído en el Señor Jesús. Si usted no obedece a la verdad, obedece a la palabra, su vida es como de cualquier otro. Entonces, hermanos, lo que hace la diferencia en nuestra vida sea diferente de las otras personas es nuestra obediencia a la palabra. ¿Está correcto? Y también en el versículo. ¿Por qué no da obediencia a la palabra? Porque no fue regenerado en el versículo 23. ¿Por qué no dar obediencia a la palabra? Porque no fue regenerado. Versículo 23. Quien no obedece a la verdad, también no fue regenerado, renacido de una simiente incorruptible, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces es la palabra de Dios, es la semilla incorruptible que fue plantada en nuestro corazón y nosotros, por la palabra que oímos y obedecemos a la verdad y por la continua obediencia a la verdad, a la palabra, hermanos, esto me hace vivir una vida de conducta ejemplar. ¿Está bien? Entonces, basado en esto, yo puedo decir lo siguiente. La sumisión de las mujeres a sus maridos está en el mismo principio de nuestra sujeción a las autoridades instituidas el gobierno. ¿Entienden? Nos cabe a nosotros sujetarnos a las instituciones humanas. No cabe a un cristiano tener actitudes de rebeldía y promover rebeliones. No es propio de un cristiano. ¿Está bien? Entonces nosotros buscamos sujetarnos a las autoridades instituidas. Pero esto no quiere decir que nosotros concordamos necesariamente con ellas. ¿Entienden? Entonces nosotros estamos sujetos a las instituciones, pero no necesariamente nosotros concordamos con ellas. Pero dentro de nosotros no hay ninguna actitud de rebelión. No sé si los hermanos me entienden. Entonces, en este mismo principio se aplica también en el matrimonio. La mujer es sumisa a su marido, aunque él aún no haya obedecido a la palabra. Pero si ella obedece a la palabra, entonces, especialmente cuando en el matrimonio el marido conduce la vida conyugal contrariamente a la dirección del Señor, la mujer puede y debe decir
le debe decir a él que discorda con la dirección sin deshonrarlo. ¿Entienden la diferencia? No quiere decir, por ejemplo, si su marido quiere llevarlo a pecar, usted no debe concordar con él. Y usted debe decirle a él que usted obedece a la verdad. Usted obedece a la palabra. Entonces usted no puede seguir en la dirección que él le propone. Los hermanos me entienden. Entonces sumisión es una cosa. Pero usted seguir la dirección es otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo esto, hermanos? Porque a pesar del matrimonio, unir a dos personas, pero cuando llega el juicio de Dios, de Cristo, sobre nosotros, los que creemos en el Señor Jesús, hermanos, aún cada uno va a responder por sí mismo. ¿Ustedes me entienden o no? Por ejemplo, 1 Corintios 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Quiere decir, Dios va a juzgar a cada uno. Si su marido te lleva a un camino equivocado, errado, usted no debe ir, porque usted aún va a responder individualmente delante del Señor por lo que usted hace. ¿Entiende? Entonces, en el versículo 5, por tanto, nada juzguéis antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, cada uno responde por sí mismo. 2 Corintios capítulo 5 queda más claro. Versículo 10. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos en el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según la gracia que haya recibido mientras estuvo en el cuerpo, bueno o malo. Entonces cada uno va a responder por sí lo que cada uno hizo en cuanto este cuerpo estaba vivo. ¿Usted entiende? Entonces cada uno va a responder. Usted no le va a poder decir al Señor, no, Señor, mi marido me llevó al mal camino. El Señor le va a decir a usted responde por usted mismo. Nunca tener una actitud de rebeldía, nunca tener una actitud de deshonrar a su marido, pero usted puede decirle claramente a él que con usted no concuerda con la dirección que le está dando, porque usted responde por sus actos delante del Señor. ¿Está bien? Entonces, esto también, hermano, deja un poco... Pablo también habla en 1 Corintios 7, este mismo principio. 1 Corintios 7, versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. En este mismo principio también usted puede colocar, si uno obedece a la verdad y otro no quiere obedecer a la verdad, hermanos, cada uno individualmente tiene que seguir delante de aquello que él va a poder responder al Señor. Hermanos, es más importante nosotros poder responder al Señor de que nosotros terminar equivocándonos por la influencia del que no quiere seguir. ¿Está bien? Entonces es importante en este mismo principio nosotros tener, yo creo que en este principio nosotros tenemos que
estar firme en la dirección correcta y no ser llevados por una dirección equivocada en obediencia a la palabra. Usted no es obligado a seguir el camino equivocado, pero nunca debe usar esto en el contexto que Pablo habló en 1 Corintios 7 como pretexto para casarse con otro. Usted quiere seguir su camino y el Señor ciertamente más adelante va a honrarlo a usted. Usted puede ver que el Señor hace milagros. Entonces, vamos a continuar entonces. 1 Pedro 3. Entonces, es importante, hermanos, no tener solamente la apariencia de un buen comportamiento, sino tener un procedimiento que es, aquí habla, honesto comportamiento lleno de temor. Es alguien que vive debajo del temor del Señor. Hermanos, es mejor temer desagradar al Señor que desagradar a hombres. Nosotros debemos vivir bajo el temor del Señor. Versículo 3. Vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Hermanos, aquí habla. Primero, hermanos, aquí yo voy a mostrarles claramente el orden que Dios estableció. Está en 1 Corintios 11. Dios estableció este orden. No somos nosotros que vamos a romper esta orden. Capítulo 11, 1 Corintios, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, este es el orden. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, existe esta secuencia de orden, pero esto funciona cuando no se quiebra ninguno de los eslabones. Dios es quien manda, Cristo está en la posición de sumisión a Dios y el hombre está en la posición de sumisión a Cristo y la mujer está en el orden de sumisión al hombre. ¿Está bien? Entonces, por eso que en el versículo 7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Por eso, hermanos, el hombre no se cubre la cabeza porque él es la misma imagen de gloria de Dios. Y la mujer es la gloria del hombre. Y el versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y después, en el versículo 15, aquí nos dice, por el contrario, a la mujer, déjese crecer el cabello que le es honroso, porque el lugar del velo es el dado el cabello. Por eso, las mujeres, en manera general, tienen el cabello más largo que los hombres. Y así es la naturaleza quien hizo esto, para mostrar la posición de la mujer. ¿Por qué Pedro estaba tan preocupado con esto? Porque en el Imperio Romano era común, en la sociedad de la época, era una sociedad llena de lujurias y de corrupción. Era una sociedad corrupta. Las mujeres se adornaban de una manera extravagante, con ornamentos de oro y con cosas, peinados ostentosos y vestuarios lujosos. Entonces, ya que era una sociedad de lujurias, una sociedad corrupta, por tanto, las mujeres
hacían de todo para llamar la atención, con su sensualidad y también con la extravagancia. Y así era la sociedad en el Imperio Romano. Y el mismo principio se aplica hoy. Las mujeres deben vestirse adecuadamente bien, sin ornamentos exagerados que llamen la atención, ni deben ser esclavas del mundo de la moda. Hermanos, aunque nosotros no podemos estar siempre, vivir como en el siglo pasado, pero no necesitamos, hermanos, estar siendo esclavos de la moda. Salió una moda, yo ya voy a adherir a la moda. Hermanos, nos basta vestirnos bien, con simplicidad. No necesita seguir el ejemplo del Imperio Romano, que no estamos en el mundo de lujuria, de extravagancias, para mostrar nuestra sensualidad, para atraer a las personas, llamar la atención de las personas. No es nuestra meta. Nos basta vestirnos bien y de una manera discreta. ¿Por qué estoy diciendo esto? Hay un comentarista, Vincent. Yo voy a hablarles a ustedes lo que él dice. El cabello en aquella época era un cabello teñido y agarrados con grampas caras y con redes de hilos de oro, una red de hilos de oro. Y las mujeres usaban cabellos postizos y pelucas rubias. La extravagancia femenina en las vestiduras en los días del Imperio Romano llegó a un nivel alarmante. Quien lee la historia, ustedes pueden confirmar que las mujeres de aquella época realmente llegó a un nivel de un gran exagero. Por eso Pedro escribió esto. Y la verdadera belleza está en el hombre interior, en el corazón, con adornos incorruptibles de un espíritu apacible y afable, que es de gran estima delante de Dios. ¿Qué es el hombre interior del corazón? ¿Qué es el hombre interno del corazón? Es el hombre cuyo su alma es dominada, controlada por el espíritu. Por el espíritu humano, la parte de la conciencia que controla su alma. Y quien habita en el espíritu humano es el Espíritu de Dios. En otras palabras, es el hombre interior, hermanos. Es gobernado por Dios, gobernado por el Espíritu de Dios en nuestro espíritu, que comanda nuestra alma. Si usted vive bajo este comando, su hombre interior del corazón es de gran valor delante de Dios. Dios mira esto y ahí usted sabrá cómo comportarse, usted sabrá cómo vestirse. Cada vez que usted va a ponerse una ropa, puede tener seguridad que ese hombre interior del corazón te va a decir qué vestir, cómo usted debe comportarse. No necesita ningún consultor de modas para decirle a usted qué vestirse. Creo que usted tiene un consultor de vestiduras aquí dentro, que es el hombre interior del corazón, y con adornos incorruptibles de un espíritu afable y manso. El mejor adorno para las mujeres es este espíritu manso y tranquilo. Las mujeres ser tranquilas, serenas, calmas, porque sus emociones son controladas por el espíritu. Entonces, ¿quién manifiesta esta belleza interior? Esta belleza no es temporal, efímera, sino que es incorruptible, es regido por un espíritu manso y tranquilo, que da a las personas la sensación de serenidad y paz.
y es de gran valor para Dios. Dios ama esto. Dios aprecia este tipo de conducta. Versículos 5 y 6. Vamos a continuar. Porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de las cuales vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Hermanos, aquí nos muestra que antiguamente las mujeres piadosas adoraban por este espíritu manso y tranquilo. Y aquí nos muestra un ejemplo, que Sara obedeció a Abraham y llamándole Señor, de las cuales vosotras habéis venido a ser hijas. ¿Cómo es que las mujeres hebreas se tornaron hijas de Sara? Es porque Abraham se tornó el padre de una gran nación. ¿Ustedes entienden? Entonces, Sara era sumisa a Abraham y lo llamabas de Señor, porque Sara vio en Abraham un llamamiento especial del Señor. Porque Sara sabía que Abraham fue llamado para ser el padre de una gran nación. Hermanos, yo quiero decirles a ustedes lo siguiente. Si usted tiene su marido y su marido fue llamado para servir al Señor, en verdad, hermanos, yo creo que todos nosotros que estamos aquí sirviendo al Señor fuimos llamados. Fuimos llamados. Si usted percibe que su marido tiene un llamado para servir al Señor, hermanos, no lo atrase, no lo frene, ¿es verdad? No le diga, usted necesita tomar más tiempo conmigo, tiene que cuidar más las cosas de casa y usted ya está gastando muchos tiempos con las cosas del Señor, con la obra del Señor, ofrendando mucho. Hermanos, no haga eso. No haga esto porque usted va a terminar arruinando su vida conyugal. Yo ya vi muchos ejemplos en el pasado. Yo no vi pocos ejemplos, yo vi muchos ejemplos. Algunas hermanas intentaron retener a su marido en cuanto él estaba animado por servir al Señor e intentó frenarlo. Al final, el matrimonio termina. Entonces, hermanos, si usted ve que su marido tiene un llamamiento y Sara lo llamaba a Abraham de Señor, sabiendo que Dios tiene una incumbencia sobre él, entonces lo mejor es cooperar con él. Porque si su marido tiene un llamado para ser útil en la obra del Señor y usted coopera con su marido, usted participa de la obra de él, usted participa de la obra del Señor. ¿Entendieron? Entonces, cuando Abraham se tornó padre de una gran nación, Sara se tornó la madre y de muchas hijas. ¿Ustedes entienden? Entonces, si Sara en aquel tiempo se quedase solo, resistiendo y oponiéndose a esto, Sara no tendría ninguna participación de todo el fruto que Dios produjo en Abraham. Por eso, hermanos, vamos a seguir este ejemplo. Oh, Señor Jesús. Versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos.
Hermanos, aquí uma vida yo quiero cotidiana hablar algo em más. comum. É diferente de você Marido y conviver mujer com alguém tienen una vida doméstica en común, ou que raramente se encontra. una vida Ou se cotidiana en encontra apenas común. no ambiente de Es trabalho, diferente se de encontra no ambiente usted social, convivir né? con alguien Você que está lejos tem o que relacionamento raramente se encuentran o se encuentran solamente en el ambiente de trabajo, se encuentran solamente en el ambiente social. Usted puede tener una relación maravillosa con quien está lejos. Irmãos, aí que surge Pero cuando usted convive cotidianamente con alguien en las cosas comunes del hogar, hermanos, allí surgen muito bom. los problemas, allí surgen los conflictos. Dividindo a mesma cozinha, Una relación a distancia, óptimo. sala, não é isso? Una convivencia a distancia parece muy buena, pero hermanos, cuando se conviven lado a lado, dividiendo la misma cocina, la misma cama, la misma sala, Aí que todos los días se encuentran, hermanos, allí comienzan las dificultades. né? E sem Entonces, hermanos, disfarce allí está e máscara nuestro, para se ocultar. ahí Não tem es como nos expuesta esconder. nuestra verdadera faceta. Também é onde Y acontecem, sin irmãos, maiores conflitos e maiores. sin máscaras y disfraces para ocultarse. Ser mais No hay como objetivo, esconderse, estamos allí expuestos todo el día. También es donde suceden, hermanos, los mayores conflictos y los mayores problemas. El hombre, por ser más objetivo, puede irritarse más fácilmente en estas condiciones del día a día. Tiende a ser más impaciente. ¿Es verdad o no? Chega, né? Y a veces Aqui, no aguantan mucho el hablar de su esposa. Usted está hablando mucho. discernimento. Ya dijo, ya repitió. Pare. Hermanos, Maridos aqui- vão igualmente viver a vida comum do lar com aquí exige Essa palavra discernimiento. discernimento, em grego, Aquí dice, gnosis, é um conhecimento que significa maridos, inteligência ou igualmente vivid con ellas sabiamente. Esta palabra que essa discernimiento es hipnosis, es un conocimiento vida, irmão, pode trazer muito que significa inteligencia o entendimiento. Usted necesita buscar el entendimiento, saber que esa vida del día a día realmente es una vida, puede traer muchos problemas y conflictos y usted necesita tener sabiduría para vivir esto. paixão. No sé si ustedes me É entendieron. aquele amor de Entonces, adolescente, una relación conjugal no sobrevive de pasión. aquela coisa de fazer você Pasión es principalmente aquel amor de adolescente joven. Es cuando usted está de novio, aquel e de hacer, relacionamento de atravesar ríos para dois, uma relação encontrarse con la persona amada, como yo atravesé una inundación una vez para encontrarme con la amada. Hermanos, pero una relación a dos, una relación de a dos, no sobrevive de pasiones. Dios es que crea la pasión al comienzo para que pueda haber se amam, mas la atracción suficiente para comenzar una construcción. No sé si entienden. La pasión viene de Dios cuando dos personas se aman, pero es por poco tiempo. Esta pasión es para comenzar una relación más seria, más sólida. Y a partir de esta pasión usted necesita comenzar a construir algo más serio y más sólido sobre esto. sempre com essa pessoa. ¿Ustedes entienden? Aí que Porque a partir de allí, hermanos, vienen los conflictos, a partir de allí vienen los problemas, a partir de allí viene la vida cotidiana. Usted siempre va a estar con esta persona, ahí vienen muchas y muchas separaciones, muchos problemas que surgen de allí. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos aprender que una relación necesita ser construida marido deve amar sua mulher como a con mucha comprensión, renuncia, paciencia y sobre todo, hermanos, con amor de Dios. El amor de Dios. El marido debe amar a su mujer como su propio cuerpo. Esto está en Efesios 5. conselho não adianta nada, né?
Señor Jesús. Hermanos, yo no quiero que esto suene como un consejo, no. Ustedes saben que un consejo no tiene ningún sentido. Efesios 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, el marido debe amar a su propia esposa. Versículo 28 también de Efesios 5. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Hasta el marido y mujer tienen que tener conciencia de que son miembros del mismo cuerpo. Ustedes no son solo marido y mujer, ustedes son miembros del mismo cuerpo. Entonces vamos a amar el marido debe amar a su mujer como se ama a su propio cuerpo. Nadie jamás odió a su propio cuerpo. Oh, Señor Jesús, ¿qué hago ahora? Yo quiero decirle lo siguiente a ustedes. De la misma manera que yo le leí a ustedes, la inmersión sirve para la vida conyugal. ¿Está bien? Si usted busca en el matrimonio, en la vida conyugal, una satisfacción para su alma, usted va a caer en la misma condición de buscar satisfacción en el mundo, con las cosas del mundo, para satisfacción de su alma. Usted no lo va a alcanzar. Usted no va a llegar allá. Yo me casé con una mujer linda. Yo me casé con un marido bonito. Yo quiero vivir con esta persona y yo voy a amar. Nosotros vamos tal y él va a satisfacerme. Nosotros vamos a vivir una vida de príncipe y princesa. Entonces, aquella necesidad de una satisfacción interior que usted soñó toda su vida, usted quiere una satisfacción para su alma. Hermanos, si usted encara el casamiento de esa manera, usted va a decepcionarse. De la misma manera que nosotros hablamos que el enemigo de Dios, él intenta hacer usted buscar satisfacción en las cosas del mundo. Hermanos, lo mismo en el matrimonio. Nosotros si buscamos uno en el otro, la satisfacción, hermanos, nosotros vamos a estar siempre llenos de exigencias uno para el otro. Y cuando mi deseo no es alcanzado, hermanos, yo culpo al otro. Yo siempre voy a poner defecto en el otro porque no atendió mi necesidad, no atendió mi satisfacción. No sé si ustedes me entienden. Si nosotros depositamos nuestra esperanza de tener felicidad en el matrimonio en sí, hermanos, usted va a decepcionarse. Entonces, ¿qué es? Así como con relación al amor al mundo, con relación al matrimonio, ¿qué hacer entonces para nosotros tener la verdadera satisfacción? Entonces voy a leer de nuevo. Yo quiero que leí mucho tiempo antes y ustedes no entendieron. El plan de Dios es dar su vida eterna al hombre por medio de su espíritu, así alimentar su alma. Su alma necesita ser alimentada por la palabra de Dios. No es por sus deseos de satisfacción en el matrimonio. Satisfaciendo todas las necesidades de su ser tripartito. Solo Dios, por medio de su palabra, es capaz de satisfacer al hombre. ¿Ustedes entienden o no? Entonces, solo Dios, con su palabra, es capaz de satisfacer al hombre. Entonces, no busque la satisfacción humana en el matrimonio. Dios va a dar satisfacción a usted por su palabra también en el matrimonio.
No sé si entienden. Sin el cuidado de Dios, el alma del hombre es la que más sufre. La lucha por la supervivencia, presiones psicológicas para obtener el sustento y las responsabilidades sociales y familiares hacen al hombre sucumbir y vivir como ovejas sin pastor. Hermanos, nosotros estamos de un pastor. Este pastor y obispo de nuestras almas es el Señor. Él nos pastorea, hermanos, por su palabra. Él también nos pastorea en las circunstancias, en nuestro día a día. Entonces, hermanos, buscar la satisfacción en el matrimonio va a dar como un agujero de agua. Entonces, buscar la satisfacción es en la palabra de Dios. Sin embargo, entonces, ¿para qué sirve el matrimonio? ¿Para qué sirve el matrimonio? Por eso aquí dice, vamos a continuar. Maridos, amad la vida común del hogar, vivir la vida común del hogar, que esta vida común del hogar es la difícil, con sabiduría y teniendo consideración con la mujer como vaso más frágil y tratar y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, oh Señor, hermanos, ¿no es mejor en la búsqueda de la voluntad de Dios vivir para el Señor? En esta vida cristiana, en esta vida de servir al Señor, ¿no es mejor estar en dos que estar solo? ¿No es así? Déjeme ver. Yo creo que está en Eclesiastés 4. Versículo 9. Eclesiastés 4. Melhor é serem dois do que porque tem melhor paga do seu trabalho. Versículo 9. Mejores son dos de uno que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Cuando existe una tarea para hacer y el marido y la mujer se ayudan para hacerlo, va a tener mejor paga, ¿no es así? Porque si cayeren, el uno levanta a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Entonces, hermanos, el matrimonio es para esto. Nosotros somos compañeros espirituales. Los dos son herederos de la misma gracia de la vida. Entonces, para los dos, heredar esta gracia de la vida, ¿no es mejor uno ayudar al otro? Entonces, si su matrimonio es solo un matrimonio de uno buscar la satisfacción del otro y vivir solo en conflictos y problemas, uno va a estorbar al otro. Entonces, es mejor estar solo. Entonces, ya que usted es casado, busque, hermanos, cambiar esa vida. No vivir en conflicto uno con el otro. Vamos a buscar ser compañeros espirituales. ¿Está bien? Porque ustedes dos son, ¿es así? Son juntamente herederos de la misma gracia de la vida. Por eso, si uno cae, el otro lo levanta. Si usted está desanimado, su cónyuge te ayuda, anima, ¿no es así? Por eso, hermanos, es para esto que sirve el matrimonio, ¿está bien? Aparte de, claro, ser fecundos, multiplicarlos y llenar la tierra. Esta fue la orden del Señor para el hombre. Y versículo 11. Si dos duermen juntos, ellos se calentarán. Pero uno solo, ¿cómo se calentará? Principalmente en aquel tiempo antiguo no había cómo calentarse. En el invierno no consigue calentarse. Entonces, es mejor estar. Y el versículo 12. Si alguno prevaleciere contra uno, los dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Hermanos, cuando vamos a decir,
Satanás está atacando a uno. Hermanos, gracias al Señor tenemos otro cónyuge que ayuda. Pero ¿por qué de repente aparece un cordón de 3 cuerdas? ¿No son 2? Porque el tercero es el Señor. ¿Ustedes entienden? Entonces, si los dos aquí buscan ser herederos de la misma gracia de la vida, hermanos, está el Señor presente en el matrimonio. Y tener el Señor presente en el matrimonio, este cordón no se revienta con facilidad. Entonces, gracias al Señor es para esto que sirve el matrimonio, ¿entendieron? Entonces, ¿quién ya es casado? Entonces, yo le digo a ustedes, hermanos, es mejor usted no vivir uno exigiendo a la otro, buscando la satisfacción uno del otro. Siempre van a vivir con problemas y conflictos. Pero, hermanos, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Vamos a ayudar uno al otro a hacer inmersión, servir al Señor, salir junto con los adolescentes para hacer ven y ve. Yo no sé por qué yo digo ven y también, ven y ve y también colportaje, cuidar de las personas por la red de cuidado, cuidar de las personas por el grupo familiar, todo el día envuelto en la palabra del Señor. Hermanos, ahí, esta es la mejor vida. Los dos, uno puede ayudar al otro a seguir este camino de una manera armoniosa y buena. Y con relación al marido, hermanos, necesita tratar su esposa como un vaso más frágil. Hermanos, todos nosotros somos vasos creados por Dios. Eso está en el libro de Romanos. Somos vasos, pero Dios creó a la mujer como un vaso más frágil físicamente y más frágil emocionalmente. Hermanos, el marido necesita, no maltrate. Yo creo que hay, bueno, yo no voy a leer la cuestión del vaso, ustedes ya saben esto. Hermanos, Pablo habla en Colosenses 3:19. Pablo dice así: marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hermanos, infelizmente, algunos maridos tratan a la esposa ásperamente. ¿Saben? Por ser el lado más débil del matrimonio, a veces puede ser que su esposa se tornó dependiente financieramente de usted y él no tiene otra alternativa de vida, y usted entonces sabe que ella está allí y usted termina maltratándola. Ella se torna su empleada, su sierva, y tratándola con aspereza. Hermanos, esto no es bueno entre nosotros. Vamos a aprender a tratar a nuestra esposa. Los maridos, traten a su esposa con dignidad. Un ser humano, usted no puede quitar la dignidad de un ser humano. Por más pobre que una persona sea, por más humilde que una persona sea, la persona necesita ser tratada con dignidad. La dignidad no puede quitarse de una persona. Por eso, hermanos, tenemos que tratar a cualquier persona con dignidad, darle su dignidad, y mucho más a nuestra propia mujer. No trate a la mujer como su empleada. Tiene que tratarla como dignidad, como un vaso más frágil, en alta consideración. Su esposa tiene que estar en alta consideración. ¿Por qué? Porque nosotros juntos somos herederos de la misma herencia. ¿Cuál es esta herencia de la vida? ¿Qué es esta herencia de la gracia de la vida? Hermanos, ¿qué es? El mismo Pedro dice esto. Pedro dice, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta es la promesa de la herencia de la gracia de la vida. ¿Qué herencia es esta? Es la salvación completa. Y la salvación completa nos hace, hermanos, herederos de Dios. Nosotros vamos a heredar todas estas cosas, hermanos. Todo lo que es de Dios va a ser nuestro. Nosotros seremos coherederos de Cristo. ¿No creen esto? Esto está en Romanos 8. Romanos 8. Señor Jesús. Romanos 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos. Si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, esta es la promesa de la herencia, de la misma gracia de la vida. Nosotros vamos a heredar todo lo que Dios tiene, posee, los cielos y la tierra, hermanos, todo lo que Cristo va a heredar, nosotros vamos a ser coherederos con Él. Y mejor aún, hermanos, usted puede asumir esta herencia aún en la manifestación del reino de los cielos. Esto quiere decir, en el milenio, usted puede ser un vencedor. Por eso, hermanos, yo animo a los matrimonios a no vivir más en guerra. Vamos a vivir en paz. Vamos a vivir realmente uno respetando al otro, viendo que cada uno es miembro del cuerpo de Cristo que el Señor colocó juntos para juntos luchar por esta herencia. Vamos juntos a luchar para crecer en vida. Juntos, hermanos, haciendo inmersión en la palabra, que esta palabra circule entre nosotros, pueda hacernos crecer y nosotros ser vencedores. Cuando el Señor vuelva, hermanos, nosotros seremos vencedores. Mañana nosotros iremos a África del Sur. Esta ida a África del Sur, la conferencia en África del Sur será el marco que iniciará la cuenta regresiva de la venida del Señor. La venida del Señor está muy próxima. Por eso, hermanos, vamos a aprovechar, los que son casados, vamos a aprovechar para los dos unirse. Vivir una vida en armonía, de consideración de uno del otro, honrando uno al otro, para juntos buscar esta vida de la circulación de la palabra, para nosotros juntos buscando, sirviendo al Señor juntos, buscar ser vencedores. Cuando el Señor vuelva, hermanos, nosotros vamos a estar reinando con el Señor durante 1000 años. Hermanos, este es mi ánimo, este es el ánimo que Pedro quiere dar a nosotros. Por eso, hermanos, yo necesito terminar aquí. Ahora, 8 en adelante, capítulo 3. Finalmente, sed todos un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor estarán sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Bueno, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir aquí ser, versículo 8, ser todos de un mismo sentir. ¿Qué es mismo sentir? Es la misma alma, la misma mente, la misma manera de pensar. No solo entre el matrimonio, usted no es casado, pero vamos a tener compañeros de luchas, compañeros
de la vida espiritual. Nosotros tenemos entre nosotros el mismo ánimo, la misma alma, el mismo tipo de pensar y amor, y compadecidos, fraternalmente amigos. Compadecido, hermanos, es vivir una vida de compasión, de empatía, no aquella vida de ojos abiertos después haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, ojos abiertos para ver los defectos unos de los otros y criticar y hablar mal uno de los otros. No, vamos a vivir por el árbol de la vida, con empatía. Usted sentir lo que el otro siente, momento que le está pasando, el momento difícil que le está pasando, usted sabe lo que le está pasando y usted lo anima. Es esto que necesitamos luchar juntos. Aún usted no es casado, si usted es casado, marido o mujer, debe ser estos compañeros de lucha, uno animando al otro y uno compadeciéndose del otro. Y aquí dice, fraternalmente amigos, significa un amor fraterno o amarnos como hermanos. Vamos a amar unos a los otros como hermanos. Y humildes, amigables, afables, o sea, educado, amable, cortés en el trato con los otros, no pagando mal con mal, injuria por injuria, no usar la misma arma de la injusticia, de la mentira, esto es del reino de las tinieblas, antes bendiciendo siempre. Hermanos, vamos a dejar salir de nuestra boca siempre bendiciones, siempre bendiciendo a las personas y no maldiciéndolas. Vamos a usar también lo que Pablo habla en Filipenses 2. Vamos a ver esta vida que Dios desea para nosotros. Filipenses 2, versículo del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Hermanos, esto es compasión. Cristo se compadeció de las multitudes que estaban como ovejas sin pastor, afligidas, exhaustas. Hermanos, esta compasión que los colportores tienen para ir a las calles, predicar el Evangelio del Reino, y también nosotros debemos usar de esta compasión aquí en la iglesia, uno para con nosotros. Nunca apuntar el dedo, su dedo uno al otro. No estar juzgando uno al otro, criticando uno al otro, hablando mal uno del otro. Hermanos, vamos a tener esta compasión que está en la vida divina, que está dentro de nosotros. Ahí Pablo dice así, completar mi gozo sintiendo lo mismo. Hermanos, ¿qué hace que nosotros pensemos lo mismo? Exactamente. La misma palabra que yo disfruto, usted disfruta. La misma palabra que yo hago inmersión, usted hace la inmersión. Y esta misma palabra, hermanos, nos hará pensar las mismas cosas. No solo aquí en San Pablo. Nosotros vamos a pensar las mismas cosas con los hermanos de Colombia. La misma cosa con los hermanos de Ecuador que están aquí. Vamos a pensar la misma cosa con los hermanos de África, de Asia, América del Norte. ¿Cómo conseguir pensar las mismas cosas si nosotros somos tan diferentes en el idioma, la lengua, la cultura? ¿Qué nos hace pensar lo mismo? Hermanos, es la palabra de Dios. Oh Señor Jesús, la palabra de Dios. Completad mi alegría, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. El mismo amor. No es aquel amor parcial. A mí me gusta más este que aquel. No, el amor de Dios nos une imparcialmente. El mismo amor, unánimes. Nosotros somos de un solo ánimo, unidos de alma, sintiendo una misma cosa. Hermanos, esto hace con que nosotros vivamos realmente como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. No somos individuos que cada uno piensa una cosa diferente. Nosotros vivimos como un cuerpo y el Señor hoy tiene libertad de usar este cuerpo
porque este cuerpo piensa lo mismo, tiene el mismo sentimiento, tiene el mismo amor, es unido de alma. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. En la King James actualizada habla partidarismo y vanagloria. Habla en la King James en hacer por rivalidad o vanidad, rivalizando unos a los otros. Gracias al Señor, hermanos. Nosotros aquí no tenemos rivales. En la vida de la iglesia no hay rivalidades. En el pasado, tal vez nosotros vivíamos un poco en este ambiente, infelizmente. También en su matrimonio no debe haber rivalidad. El marido no debe rivalizar con la esposa de cualquier especie. Hermanos, nosotros somos miembros del mismo cuerpo. ¿Es verdad? Entonces no debe haber vanidad. Por vanidad yo perjudico a los hermanos. Por vanidad yo perjudico al cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, pero con humildad, considerando unos a los otros superiores a sí mismos. Hermanos, esto también vale en el matrimonio. Su cónyuge siempre piensa que es superior a otro. Hermanos, vamos a tener problemas. Entonces, siempre nosotros necesitamos en la vida normal de la iglesia, vamos a considerar al otro siempre superior a usted, para que usted no actúe con arrogancia, no actúe como quien, yo no necesito de la ayuda del otro, yo no necesito del otro. Hermanos, nosotros somos miembros del mismo cuerpo, necesitamos uno de los otros, sí. Nada, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Vamos a preocuparnos unos con los otros, ¿está bien? No solo, nosotros no somos egoístas, como en los últimos tiempos los hombres serán egoístas, pero en la vida de la iglesia nosotros tenemos esta semilla incorruptible que nos hace vivir, hermanos, amando unos a los otros, preocupándonos unos con los otros. Hermanos, vamos a siempre bendecir en cualquier situación para nosotros recibir la bendición como herencia. Aquel que siempre bendice va a recibir la bendición. Aquel que siempre maldice, habla mal de los otros, hermanos, va a recibir maldición. Entonces, este es un principio. Siempre vamos a hablar bien de los otros, vamos a bendecir. Primera Tesalonicenses 5:15, vamos a ver. Entre nós e também para com todos. Por todos com nós. 5:15. Então, irmãos, sempre plantar a semente do bem. Sempre plantar a semente. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes bien seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Hermanos, siempre vamos a seguir el bien entre nosotros y también para con todos, por todos los que nos relacionamos. Entonces, hermanos, siempre plantar la semilla del bien, siempre plantar la semilla de la bendición, de la palabra del Señor. Entonces, ¿quién bendice aquí? Porque nosotros somos. Vamos a ver en Mateo 5. Mateo 5. Dios nos introduce al reino de los cielos, porque Dios quiere bendecirnos. Dios quiere darnos bendición. Mateo 5, ¿verdad? Y el reino de los cielos, hermanos, es regido por estas bienaventuranzas. En el versículo 3, a partir del versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gracias a Dios, hermanos, el Señor finalmente encontró reposo en su casa. Él está sintiéndose cómodo. ¿Cómo se siente cómodo? Porque, hermanos, aquí Él encontró personas que son pobres en espíritu, humildes en espíritu. ¿Por qué yo digo esto? Isaías 66, 1 y 2. Hablé la semana pasada. Vale la pena que repitamos, ¿no es así? Isaías 66.
Jehová Dios dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Nosotros estamos edificando la casa de Dios y Dios dice: yo no moro en la casa edificada por manos humanas. Todos los cielos es ¿qué casa Dios quiere entonces? Usted sabe. ¿Qué casa Dios quiere? A veces, cuando una persona, usted tiene un amigo que es rico, él tiene de todo. Usted le va a comprar un regalo para él y usted no sabe qué comprarle. ¿Por qué? Porque él tiene todo. Entonces, ¿qué casa vamos a darle al Señor? ¿Qué casa le vamos a dar? La mansión en algún lugar noble. No, el Señor no mora en una casa de estas. ¿Y qué quiere el Señor entonces? ¿Qué quiere? El Señor quiere una casa, pero una casa, ¿de qué manera? Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Si yo quería una casa, yo la haría para mí. Yo creé todo esto, pero ahí abrió Dios su corazón para nosotros. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y aunque que tiembla a mi palabra. Dios quiere estos corazones de los hombres para hacer la habitación para Él. Dios quiere habitar en medio de estos que poseen un espíritu pobre, espíritu humilde, espíritu afligido y abatido. ¿Qué es un espíritu afligido y abatido? Un espíritu ¿de quién? Pobre, que necesita del Señor, que Él no tiene. Él no tiene cosas que Él cree que puede dar al Señor. No sé si ustedes entienden. Saben, hoy de mañana yo estaba pensando en este sentido. Ustedes recuerdan cuando Dios mandó a Samuel que unja a Saúl como el primer rey de Israel. Y Dios dijo, la primera tarea que Saúl debería hacer era eliminar, aniquilar a Amalek, ¿no es así? Matar a todos, desaparecer de la faz de la tierra. ¿Y qué Saúl hizo? En la primera tarea, ¿saben qué él hizo? Él guardó la vida del rey Agag. Él guardó lo mejor del rebaño, de los animales, para el sacrificio, para las cosas buenas, y aniquiló al resto. Ahí el Señor le dijo así: no tengo más placer en sacrificio y holocausto en que se obedezca a mi palabra. No sé si ustedes entendieron. En esta historia está alguien que no tenía un espíritu humilde, pobre. Ustedes percibieron, alguien que no tenía un espíritu afligido y abatido, alguien que no tenía un espíritu apastado, alguien que tiene un espíritu que sabe qué hacer. Yo no voy a seguir la palabra del Señor, yo voy a guardar a Agag, porque yo creo que es mejor. Él puede darme algo mejor, él puede ser de gran ayuda. Yo voy a guardar al mejor del rebaño, para que pues va a ser útil para servir al Señor. Pero Dios no dijo así. Entonces, ¿quién no es propio en espíritu no obedece la palabra del Señor totalmente? ¿Estoy en lo correcto o no? Por eso el Señor necesita de las personas que son pobres en espíritu, afligidos y abatidos de espíritu. Él no tiene nada para decir: Señor, no voy a hacer tu voluntad porque mi manera es mejor. Él no tiene esto dentro de sí. Él solo tiene la avidez en recibir la palabra del Señor y practicarla. Por eso, hermanos, son dos cosas. Primero, espíritu pobre, humilde, y segundo, que tiembla su palabra. Esto quiere decir que ama la palabra. Personas que aman la palabra del Señor, que tienen un amor referente a la palabra del Señor. Entonces, hermanos, es por esto: bienaventurados los humildes de espíritu, los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Personas como Saúl, que se creen muy capaces y sabias
para ayudar al Señor en su obra, hermanos, no va a ser parte del reino de los cielos. Por eso, hermanos, Dios quiere habitar en medio de estos que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios se siente cómodo, Él no encuentra en nuestras opiniones una opinión mejor que aquella, una resistencia. Dios se siente cómodo en medio nuestro. Esta es la casa de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Los que lloran, hermanos, es en la situación de este mundo. Son personas usurpadas, el mundo siendo usurpado por Satanás. Y todas las personas están afligidos y exhaustas como ovejas sin pastor. Hermanos, son estos que lloran, serán consolados. Y nosotros vemos en las calles muchas personas siendo alcanzadas por estos que lloran. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Hermanos, nosotros no estamos conquistando la tierra por violencia, por agresividad, sino por mansedumbre. Y nosotros vamos a heredar la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La justicia sucede cuando nosotros practicamos la palabra, cuando el Señor nos usa haciendo inmersión en la palabra y como respuesta nosotros practicamos la justicia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tanto misericordiosos son aquellos que salen a las calles para amar a las personas, para alcanzar a las personas que están afligidas. Alcanzarán misericordia, y también aquellos que aquí en la vida de la iglesia practican la misericordia, uno para con el otro, alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, nosotros necesitamos tener pureza en el corazón. No buscamos propios intereses aquí en la iglesia, ni aquí en la obra del Señor. Nosotros no estamos aquí con cualquier impureza en el corazón. Gracias a Dios, Dios está a través de las pruebas purificando nuestro corazón. Nuestra fe está teniendo valor cada vez mayor, cada vez que nosotros pasamos por una purificación, por una prueba, y somos limpios de corazón. Ellos verán a Dios. ¿Usted quiere ver a Dios? Sea uno de estos limpios de corazón. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Hermanos, usted sabe que hay personas que solo causan intrigas. Les gustan las intrigas y causan conflictos. Les gustan provocar conflicto uno con el otro. Habla chisme para otro hermano y va y provoca enemistad uno con el otro. Hermanos, nosotros en la iglesia no somos así. Nosotros somos pacificadores. Nosotros esparcimos paz. Por todo lugar donde vamos, nosotros llevamos la inmersión en la palabra. Cuando nosotros llegamos, hacemos ven y ve en los barrios. Nosotros entramos en una casa, hacemos que esta casa el lugar de reunión, y nosotros llevamos ¿qué? Paz. Somos pacificadores a través del ven y ve, y llevamos paz a aquel barrio. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Principalmente yo voy a hablar del primer mensaje en África del Sur. Yo voy a hablar sobre la visión de Apocalipsis 12. La visión de Apocalipsis 12, hermanos, nos muestra que Satanás está furioso con el hijo varón que está por nacer. Porque el hijo varón, hermanos, no son aquellos cristianos que viven como que si no fuese cristianos, son aquellos que luchan por el reino, aquellos que aman al Señor, aman el reino del Señor, pero estos son el objetivo de la furia del diablo. Y el diablo, el gran dragón, está allí de frente a la mujer, esperando el hijo varón nacer para devorarlo, porque él no quiere ver a los que luchan por el reino de los cielos. Ustedes colportores que están en las calles, haciendo colportaje, predicando el evangelio del reino, ustedes en las iglesias, hermanos y hermanas, que están cooperando juntamente con los adolescentes, jóvenes, intendentes.
multiplicando y consolidando el número de personas en la iglesia, hermanos, nosotros estamos ¿qué? Nosotros somos el objetivo de la furia del diablo. Entonces muchas veces nosotros sufrimos por la injusticia, pero bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os injurian y os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, realmente el Antiguo Testamento, el pueblo judío, mató muchos profetas, y estos profetas son aquellos que vienen a traer el gobierno de Dios, la dirección de Dios, pero ellos rechazaron el gobierno de Dios. Pero hoy, hermanos, nosotros somos aquellos que aman el gobierno de Dios a través de la palabra. Hermanos, es grande nuestro galardón si nosotros pasamos por sufrimientos a través de las persecuciones, a través de la persecución del diablo. Entonces, bienaventurados, es eso, ¿no? Yo no leí el 11, ¿no? ¿Leí el 11 o no? Bienaventurados sois, por mi causa os vituperen y os persigan, diciendo toda clase de contra mal mintiendo. Creo que ya leí. Bueno, hermanos, vamos al versículo 10 y 11, solo para explicar aquí y terminar. Señor Jesús, 10 y 11. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refiere su lengua del mal y sus labios que hablen engaño. Hermanos, cuando Dios, no vamos a escoger el mal nunca, vamos a escoger siempre el bien. El pueblo de Dios, antes de entrar en la buena tierra de Canaán, Dios los colocó delante de dos montes, el monte Gerizim y Ebal. El monte Gerizim es el monte de la bendición de la vida, y el monte Ebal es el monte de la maldición y de la muerte y maldición. Entonces, hermanos, vamos siempre a escoger la bendición. Si usted, hermanos, que usted quiere, ama la vida y quiere ver días felices, hermanos, refrenen su lengua del mal. ¿Cuál es la mejor manera de refrenar su lengua del mal? Siempre, todo el día, usted está envuelto con la inmersión de la palabra. ¿No es así? Ahí, cuando abre su boca, hermanos, usted solo sale bendiciones. Y ítem del 1 al 4, ¿cuál quiere? Ítem 3, ítem 1 es bendición, 2 es bendición, 3 es bendición, 4 es bendición. Y hoy transformamos en 12 ítems también. Todos ellos son bendiciones para las personas. Hermanos, cuando abrimos nuestra boca, llevamos bendiciones a las personas. Entonces vamos a refrenar la lengua del mal, porque Santiago, creo que vale la pena terminar leyendo Santiago. Santiago habla algo interesante. Capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Miren cómo Santiago dice, quien no tropieza en el hablar es un varón perfecto. ¿Cómo no tropezar en el hablar? Cuando usted habla mucho, sus propias palabras, usted un día va a tropezar en el hablar. Entonces, hermanos, llene tu hablar de la palabra, haciendo inmersión, transcripción, anotación, dormir con Dios, despertarse con Dios. Todo el día usted está envuelto con la palabra del Señor. Hermanos, yo tengo seguridad que usted no va a hablar maldición para nadie, no va a hablar mal de nadie. Entonces, ¿dónde está? Vamos a versículo 2. Porque he aquí nosotros ponemos frenos en la boca del caballo para que nos obedezca y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque están grandes y llevados por impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón por donde el que gobierna quiere. Así también la lengua
es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuando gran bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Oh Señor Jesús. Versículo 8. Pero ningún hombre puede dominar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Por eso, hermanos, apartarse del mal, en 1 Pedro 3, ¿dónde está? 3:11, apartarse del mal en griego es curvar el cuerpo para desviarse del curso original. Usted está yendo para el mal, curva su cuerpo y va para el otro lado. Entonces los ojos del Señor reposan sobre los justos y sus oídos están abiertos a sus súplicas, porque el rostro del Señor será contra aquellos que practican males. Hermanos, ¿cuál es la manera de nosotros refrenar nuestra lengua? Que es tan difícil dominar. Por eso, hermanos, vamos a llenar nuestro corazón de la palabra del Señor. Cuando usted inculca la palabra del Señor en su corazón, hermanos, la boca habla de lo que del corazón está lleno. Si su corazón está lleno de la palabra del Señor, cuando usted abre la boca, va a salir palabras para bendecir a otras personas. Y por fin, hermanos, no hay sensación. Vamos, el último versículo. Porque los ojos del Señor reposan sobre los justos, y sus oídos están abiertos a sus súplicas. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que practican males. Hermanos, ¿qué es el rostro del Señor? Usted solo vive teniendo el rostro del Señor, mirándolo a usted, y usted conseguir ver el rostro del Señor, es porque la presencia del Señor está con usted. Hermanos, lo peor es vivir la vida cristiana y seguir al Señor sin la presencia del Señor. Usted ya tuvo aquella experiencia en que usted hace oración y parece que el Señor no le está escuchando a usted. Usted busca al Señor y usted no lo encuentra. Hermanos, esta no es la peor sensación para un cristiano. Usted está haciendo todo, pero parece que el Señor no está presente. El rostro del Señor no está presente para usted. Por eso, hermanos, lo más precioso para nosotros, para un cristiano, es la presencia del Señor. Por eso que en Éxodo 33 yo dije, cuando Moisés oró al Señor, Señor, si el Señor no va para llevar al pueblo a la buena tierra de Canaán, porque el Señor había dicho, yo voy a mandar a un ángel, yo mismo no voy a ir. Moisés dijo, yo también no voy. El Señor tuvo que prometerle a Moisés entonces, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Hermanos, es esto, lo más precioso es la presencia del Señor. Yo no quiero vivir en la tierra, hermanos, si el Señor no está aquí conmigo. Yo no quiero servir al Señor si el Señor no está aquí en la obra que yo sirvo. Hermanos, el Señor necesita estar presente. ¿Y cómo, hermanos, el Señor está presente en todo lo que yo hago? Está en la palabra. Por eso, hermanos, yo necesito inculcar mi corazón esta palabra viva. Hermanos, esta palabra que yo digo no es una palabra doctrinal, es una palabra viva. Si es una palabra viva, es una palabra que tiene la presencia del Señor. Hermanos, yo voy a sentir muy seguro. En 1 de Juan ahí nos dice, 2 veces al final, de ser confiantes en la presencia, en la venida del Señor. Hermanos, yo quiero vivir siempre confiante. ¿Y esta confianza viene de qué?
Esta confianza viene de la presencia del Señor. Cuando el Señor está conmigo, yo tengo confianza. Cuando el Señor no está presente conmigo, yo puedo hacer lo que quiera. Me siento tan mal, tan mal. Por eso, hermanos, gracias al Señor. Cuando nosotros oramos, el Señor oye, porque nosotros tenemos la presencia del Señor. El rostro del Señor está con nosotros. Amén. Es eso que tenía que hablar. Amén. Jesús es el Señor.